el trabajo que han hecho es excelente, es excelente. Y tienen una gran audiencia. Hay mucha gente que están compartiendo y están viendo y siempre que estoy en las redes sociales veo algo de Biblios en español. Sí, muy bien, muy bien. Así que, ¿por qué no empezamos? Hermanos, muchísimas gracias por sintonizarse de nuevo con nosotros, Biblos Español. Estamos aquí con el reverendo Joseph Pérez. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por su tiempo. Gracias a usted. Sí, extendemos un muy bienvenido a nuestro podcast, a toda la gente que está mirando, escuchando eso. Estoy muy animado de entrar en esta conversación con usted. Amén. Contento de estar aquí. Gracias por el honor. Un sueño realizado, estar en Biblios Español. Soy un fan, primeramente, y segundo, creo que este podcast es más que un podcast, un recurso para el pueblo de Dios, para el pueblo hispanohablante. Y pido que siguen haciendo el trabajo que están haciendo porque están marcando una diferencia. Sí, muchísimas gracias, hermano, por sus palabras. También finalmente podemos aumentar dinero, vender suficientes tacos de finalmente tamales. Finalmente traer a usted aquí para estar con nosotros. Pues lo bueno es que no soy carro. Sí. Hermano, quiero empezar y hemos estado hablando acerca, pues antes que comenzaron de grabar, estamos hablando de su testimonio. Amén. Okay, podemos empezar con esto, su testimonio. Sé que usted nació más o menos alrededor de Houston. Sí. Y ahora está viviendo en Tennessee. Entonces, saludos a todos los hermanos de Texas, Texas y también de Tennessee. Amén. Pero, hermano, si nos puede contar su testimonio. Sí, pues, gracias a Dios, escuché el mensaje del hermano Mayo en Little Rock, Arkansas. Y él me dio una nueva perspectiva del testimonio, porque habló de la diferencia entre la historia y la palabra de nuestro testimonio. Como dice la Escritura, que y vencerán por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Entonces, creo que tengo una historia de conversión, de cómo Dios me ayudó a convertir, y tengo la palabra de mi testimonio. Entonces, la historia de mi conversión era uno del hijo pródigo. Uh-huh. Mi padre era un pastor en la ciudad de Houston y en los años juvenil pasé como todo joven por esos años de rebeldía y delincuente, y salí a las calles, las bandillas, las drogas, y Dios realmente puso su mano sobre mi vida de una manera poderosa. Me guardó de muchas cosas. El día de hoy tengo amigos que están en la cárcel por homicidio. Tengo amigos todavía endrogados, atados por las drogas, las bandillas. Y gracias a Dios que me guardó. Y creo que parte de eso fue, parte de eso fue que el ejemplo que me dio mi padre. Y algo que estábamos hablando antes de comenzar, mi padre era un hombre de gran influencia, no solamente en mi vida, en la vida de mucha gente alrededor de los Estados Unidos en ese tiempo. Él era un hombre que viajaba mucho a predicar en todo el mundo, y lo invitaban a él a todo lugar. Entonces yo vi una parte del ministerio que mucha gente no ha visto, la parte donde como en conferencias estás en esos cuartos de hombres de Dios. Uh-huh. Y en esos lugares íntimos con esos hombres y poder oír esas conversaciones, poder escuchar las profundidades de la palabra de Dios. Y crecí conociendo esa parte, pero realmente no me dio sentido. Porque para mí, en esa edad, como joven, especialmente en esos años de rebeldía, yo pensé, esta gente no sabe nada de la vida real. No fue hasta que mi padre y mi mamá tiene su testimonio publicado en las redes, recién publicó su testimonio en las redes, un testimonio tremendo de cómo ella oró por mí, oró por la familia, y eso es por otro tiempo, pero
No fue hasta que mis padres estuvieron en un momento critical en su ministerio, donde realmente ellos tenían que escoger entre salvar su ministerio o salvar su familia. Y para aquellos que no saben, mi padre, Juan X. Pérez, él pastoreaba una iglesia que tenía una asistencia de casi 500 en ese tiempo. La iglesia realmente era su manera de vivir, era su ganancia, era su ingreso, lo que tenía para sobrevivir. Sí. So, cuando él tenía que elegir entre guardar o proteger su ministerio o guardar y proteger su familia, porque algo que no vio la gente, no entendió la gente, que el enemigo había entrado en el hogar de mi pastor, mi padre, y estaba él destruyéndonos, me estaba destruyendo a mí. Y mi padre tenía que escoger, ahora qué, o salvo el ministerio que tengo, el nombre, la reputación que ha tenido, o trato con mi familia. Y gracias a Dios, Él escogió la familia. Amén. Nos sentó un día y nos dijo, tengo que bajarme, de renunciar la iglesia, entregarla, y vamos a tomar tiempo para arreglar las cosas en casa. Uh-huh. Y en ese tiempo yo tenía 16 años y yo le dije, yo no voy contigo, porque se quería salir de la ciudad de Houston, quería salirse para sacarme de esa vida pecaminosa. Y yo le dije, yo no voy contigo, ¿por qué voy a ir? Y hasta le prometí, le digo, a los 18 años yo me voy de aquí. Yo no quiero estar contigo, yo no quiero ser parte de la iglesia, yo no quiero ser parte de nada de esto. Y él dijo, no, mientras que yo soy tu papá, tú vas ahí con donde yo voy. Sí. Y mientras que estés en mi casa vas a ir a la iglesia. Y así fue. Entonces, durante ese curso de eventos, un avivamiento se levantó en la ciudad de Willis, Texas, donde Dios nos llevó. Y en ese avivamiento Dios tocó mi vida de una manera poderosa. Pero la palabra de mi testimonio, ahora esa es la historia de conversión. La palabra de mi testimonio es que cuando mi padre renunció de la iglesia, dejó de pastorear y nos movimos para Willis, Texas, en ese tiempo de restauración, sentí como que habíamos perdido todo. Teníamos una buena casa, buenos carros, proveído todo por la iglesia. Teníamos una iglesia grande. Estamos hablando de un shock de cultura, porque fuimos de una iglesia 100% hablar español a una iglesia 100% hablar inglés. Y era algo dos mundos diferentes. Sí. Entonces, en este avivamiento, yo vi a mi padre, yo vi la manera que Dios estaba obrando en él, cómo se levantaba todas las mañanas a orar. Yo a veces lo encontraba, llegaba de la escuela, llegaba del trabajo. En ese tiempo tenía un trabajito, llegaba del trabajo y él estaba enseñando estudios bíblicos en la casa, ganando almas. No cambió. Uh-huh. Aunque todo en nuestra vida había cambiado 100%. Estamos hablando de vivir en una casa de 2 pisos, una piscina atrás, manejar los mejores carros, tener la mejor ropa, a vivir en un apartamento pequeño, 2 cuartos, 5 niños, 2 adultos. Wow. Y no tener casi nada. Y uno sabe, en esa edad uno sabe que cuando la familia está sufriendo, está apretado, como dicen, no hay muchas finanzas para mover, no hay muchos recursos para usar. Pero fue en esos tiempos donde Dios realmente hizo el milagro en mi vida, donde Él sanó mi mente, sanó mi corazón, sanó mi espíritu, me restauró, me ayudó a enamorarme con la palabra de Dios. Y vi como el Espíritu Santo fue el poder que pudo sostener a mis padres durante ese tiempo, que yo reconocí en ese tiempo. Reconocí, estos son los años más difíciles de mis padres. Uh-huh. Y reconocí eso en esa edad de 16 años. Reconocí, algo aquí está sucediendo. Y fue eso que me ayudó a mí entregarme a Dios, porque dije, entre sí, dije, si este hombre
lo está haciendo y no es por la casa, no es por el carro, no es por las conferencias, no es porque no es un hombre de renombre, no es por nada de eso, lo está haciendo porque tiene una relación verdadera con el Señor. Y confía y camina con Dios. Cuando yo vi el caminar que él tenía con Dios, eso fue lo que lo hizo para mí. Wow. Y yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo llego a esa edad, yo no quiero estar luchando con droga. Yo no quiero estar en las calles como un vago. Yo quiero tener una familia. Yo quiero que un día mi hijo me mire a mí y diga entre sí, este hombre tiene un caminar con Dios. Sí. Y ese es mi testimonio. Sí. Que pude ver a cómo Dios en ese proceso, en los tiempos más difíciles de mi padre, es como Dios los guardó, los bendijo y su mano estuvo poderosamente sobre ellos. Sí. Y reconozco el día de hoy, estábamos también hablando de esto, de que en mi ministerio, cuando decidí entrar en el ministerio, es otra parte del testimonio, pero cuando yo entré en el ministerio, puertas se estaban abriendo, no por quien yo era, sino por quien él era, mi padre. Y reconocí eso. Pero un mentor me había aconsejado que sí van a haber ciertas puertas que se abren por quien tu papá es, pero se van a quedar abiertas por quien tú eres. Entonces yo tenía que formar dentro de mí una relación, una vida de consagración con Dios que era única, distinta. Uh-huh. Y que sí, no hay nada malo en que la gente me ubicaba por quién era mi papá, pero no podía yo pensar que mi ministerio iba a ser sostenido por quien él era. Había algo en mí que tenía que, no sé, ser transformado, ser un desarrollo que tenía que acontecer en mi vida y sé que, y no tenemos tiempo para entrar en todo, pero uno de los hombres que fue de gran influencia como otro padre era el hermano Julio May. Y recuerdo las palabras del hermano May cuando me dijo, es bueno tener una devoción, bueno tener un caminar con Dios, pero cuando la devoción se convierta a una convicción, ahí es cuando Dios comienza a hacer algo en tu vida. Y yo esas palabras lo recuerdo como que fueron ayer. Sí. Porque eso también fue un momento transformador en mi vida. El hermano Galindo predicó de eso en Enlace. Un momento transformador cuando escuché esas palabras, porque dije, ¿sabes qué? Tengo que dejar que la devoción que yo tengo, el caminar que yo tengo con Dios sea una convicción. Amén. Para poder, porque eso fue lo que tuvo mi padre. Sí. Eso fue lo que le ayudó. No fue su devoción con Dios, fue la convicción. La convicción es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que me ayudó, eso es mi palabra o la palabra de mi testimonio. Sí, muy bien. Ok, rápidamente, si usted puede definir exactamente, porque hay gente recién llegados a la vida apostólica, la palabra convicción. Sí. ¿Qué significa eso? Si usted puede definir eso en sus propias palabras. Pues podemos entrar en la definición bíblica y estuviéramos aquí todo el día. Pero para entenderlo mejor, convicción es la creencia que Dios existe. Eso es convicción, es la creencia que Dios existe. Y porque crees que Dios existe, ahora estás viviendo de acuerdo a la manera que Dios quiere que usted vive. Eso es convicción. Muy bien. Lo que yo siento que Dios quiere que yo haga, la manera que yo siento que Dios quiere que yo vive, de acuerdo a su palabra, porque no podemos separar la palabra de Dios con lo que Dios quiere. Y sé que podemos entrar en eso también, que mucha gente quiere decir, no, Dios quiere esto, lo otro, pero no, lo que ellos dicen que Dios quiere no está de acuerdo a esto, la palabra. Amén. Y sabemos lo que Dios quiere por su palabra. Entonces, convicción es cuando nosotros tenemos no solo la creencia que Él existe, pero también tenemos la creencia que Él quiere que nosotros vivimos de cierta manera, de cierto modo, que hacemos, que somos distintos, separados, hijos de Dios. Esa es convicción.
Ahora mucha gente quiere confundir convicción con normas, como que, pues tiene muchas normas, Sí. obviamente tiene convicción. Yo conozco gente con normas que no tiene convicción. Lo hacen porque se le piden, no porque ellos mismos tienen esa convicción. Sí. Yo tengo ciertas normas que la gente me pregunta, ¿por qué, José? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no vas ahí? ¿Por qué no vas allá? ¿Por qué no? Le digo, es una convicción personal, es una convicción que siento que Dios lo está pidiendo de mí. Amén. Y es mi creencia en Dios, es mi caminar con Dios, es parte de mi consagración con Dios, las convicciones que Él me da. Y eso es, y no sé si llegué a, Sí. No, eso a dar una definición clara. Eso era pero exactamente lo que quería, lo que yo creo que la gente también necesitan escuchar. Ok, usted nació en Texas, uh-huh. tenía su momento transformador en Texas, pero ahora está viviendo en Tennessee, Knoxville, Tennessee. Si Sí. usted puede hablar de esta jornada, Ajá. porque yo sé que había varias paradas y varias cosas, Sí. pero también quiero enfocar en las palabras o los consejos que sus pastores, líderes, mentores hablaron sobre usted. Sí, sí. No, pues hay 5 o 6 hombres pastores que realmente tuvieron un impacto distinto en mi vida, y fue el hermano Dave Stovall, el hermano John Hopkins, el hermano Julio May, el pastor Anthony Mencken y el pastor David Akers y mi pastor hoy, el hermano Mark McCool. Estos hombres, Dios los puso en mi vida en ciertas etapas de mi vida. Sí. Y en cada etapa sentí como que Dios me estaba llevando cada vez a otro nivel. Y cada pastor Dios lo usó para formar en mí y ayudarme en ciertas áreas de mi vida donde yo era débil. Recuerdo muy bien cuando yo pasé unos años con un pastor que me permitió vivir en su hogar por cierto tiempo. Y viviendo en su hogar, yo pude ver a un hombre de Dios cómo él estaba formando su equipo con su familia. Yo nunca había visto esto. No sé si fue porque no lo estaba buscando o nunca le encontré el sentido, pero cuando pasé cierto tiempo en este hogar, vi como este hombre de Dios juntaba a su familia y les trataba a ellos como sus líderes de la iglesia. Ajá. Y fue la primera vez que yo vi un pastor mirar a su familia como su equipo general de la iglesia que estaba pastoreando. Y eran sus líderes. Wow. Líder de jóvenes era su mayor hijo. Líder de jóvenes. Líder de damas fue su esposa. Líder de niños fue el otro hijo. Y él les hablaba, esta es la visión, este es el plan, aquí es donde quiero ver la iglesia. Y eso para mí era raro porque realmente yo en mi edad de 16 años, mi papá no podía confiar en mí de esa manera de poder decirme, Claro. yo lo que queremos hacer en esta iglesia es esto, lo otro, porque yo nunca le di esa confianza. Sí. Y cuando en esa etapa, y eso es solo un ejemplo, pero en varios lugares aprendí más y más de ministerio. Los consejos que recibí eran muchos, pero para dar un ejemplo en general, algo que como ya compartí, convirtiendo tu devoción a convicción, otro consejo fue que la familia, la persona con quien te casas, ellos van a ser tus primeros miembros si llegas a pastorear un día. Si llegas a pastorear una iglesia, ellos van a ser tus primeros miembros. Si no puedes ganar hasta tu propia familia, ¿cómo vas a ganar los demás? Gana primero tu familia. Ellos son tus primeros líderes. También unos consejos que recibí en mi jornada, mi desarrollo de ministerio fue: no sigues la moda de la cultura o incluso del movimiento tradicional de la iglesia, porque cosas siempre cambian. Un día están por esto, el otro día no. Un día aquí, un día no. Y a mí se me enseñó: encuentra tus convicciones personales y no cambies de esas convicciones.
Mantente en esas convicciones, porque esas van a ser las cosas que te van a ayudar a seguir donde estás y seguir en el camino en el cual estás. Si un día estás por este equipo, el otro día te cambias a otro equipo, no vas a ser realmente consistente para poder producir lo que Dios quiere producir en tu vida. So, mantente en tu convicción, y no es porque eres no sé, orgulloso o no sé si la palabra la estoy usando correcta, pero terco, no quieres cambiar. No es no querer cambiar, sino es un compromiso que has hecho con el Señor. Uh-huh. Como que Dios, esto lo voy a practicar hasta que tú me dices que no. No porque han cambiado o han movido la línea estos hombres, pero yo lo voy a hacer porque tú me lo has pedido. Y un ejemplo es, yo recuerdo mi padre creciendo, nosotros había muchas cosas que no hacíamos, que mucha gente hace hoy. Y recuerdo cuando ya el modo cambió y ya la gente dijo, no, está bien, todo eso está bien, no hay problema. Y la gente siguió y cambió, y yo también seguí el modo. Pero encontré que yo no le encontré sentido por lo que Dios estaba haciendo en mi vida personal. Ahora no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de algo que fue malo. Es como Pablo dice, cuando él dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Y aún dice, en otra parte dice, todas las cosas son lícitas, pero no me voy a dejar ser dominadas por ninguna de ellas. Y ese fue el clave, que Dios quiso decirme a mí, no te dejas ser dominado por una cosa. No es tanto lo que practicas o no practicas en tus normas o convicciones, sino es el compromiso que has hecho con Dios. ¿Y a quién estás siguiendo? En Hechos, cuando le estaban perjudicando a Juan y Pedro, y Pedro dice, hey, ¿cuál es mejor? ¿Obedecer al hombre o obedecer a Dios? Sí, es cierto. Y por eso aprendí en una edad muy temprana en mi ministerio, con la ayuda de estos hombres, no estar metido en la moda de la iglesia, encontrar en mi caminar con Dios qué es lo que Dios quiere para mí y mi ministerio. No ser un otro, y esto es muy verdad, no ser otro Julio May, no ser otro David Akers, no ser otro, pero ser la persona que Dios me ha llamado, ser Joseph Pérez, sí. No ser otro Juan Pérez. Yo tenía que aprender de cómo salir de eso, de esa sombra de su ministerio. Sí. Y no para ser yo un hombre de renombre o reconocido, sino para tener mi caminar con Dios distinta. Sí. Y aunque las puertas se me estaban abriendo por quién Él era, yo también tenía que formar una relación con Dios, que cuando yo llegaba a ministrar o yo llegaba a tener esa oportunidad, que yo podía presentarle al pueblo de Dios que yo he oído de Dios, que yo he tenido esas experiencias. Y el último ejemplo que doy, uno de los mejores consejos que alguien me dio es, no andas predicando de algo que no has tenido experiencia. Y siendo joven, queremos subirnos y decir, tenemos que crecer la iglesia y crecimiento de la iglesia. ¿Y tú cuándo fue la última vez que creciste una iglesia? Sí. No sé, nunca. Sí. Y eso me ayudó porque en buscar cuál es la palabra que Dios quiere por una congregación, yo tenía que realmente preguntarme, lo que estoy predicando lo he vivido, lo he experimentado en mi vida. Yo traté de predicar de las cosas que yo tenía de experiencia y no predicar fuera de mi lugar, no tratar de ser pastor cuando soy evangelista. Sí. Saber por dónde Dios me está llevando, y eso viene con un caminar con Dios, sí. Porque Dios te ayuda. Dios me ha ayudado en muchos casos, como que ha cerrado mi boca. Sí. Ya no hablas más. Y también en otros casos me ha ayudado con, hey, diga lo que te estoy diciendo. Y eso se aprende en un camino. Eso no te lo enseña en una escuela, un seminario, un instituto bíblico. Eso es un caminar con Dios, un desarrollo donde Dios, y todo proviene de lo que dije al comienzo, la convicción. Sí. Eso es lo que usted sabe que Dios te lo dijo, y tú tienes que obedecer eso.
Sí. Muy bien, hermano Pérez. Vamos a terminar por el momento. Vamos a continuar hablando, pero por causa del tiempo vamos a parar aquí. Quiero decirle muchísimas gracias por compartir su testimonio. Para todos los que están mirando, mañana el hermano Pérez, pues cuando escuchen eso no sería mañana, pero si usted quiere ver la predicación, el servicio, hermano Pérez va a estar con nosotros, también su querida esposa, sus 2 hijos. Amén. Predicando, ministrando a nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Por su testimonio, su tiempo. Que el Dios le bendiga a usted, hermano, que Dios le siga usando y que Dios bendiga a cada persona que está escuchando eso. Amén. Adiós.